noches, aquí de nuevo en 8 Televisión, a vuelta de publicidad en este barómetro del puerto de Santa María. Esta encuesta, este estudio que ha preparado el Instituto Insobel para 8 Televisión sobre la realidad política en el puerto de Santa María y el pulso social, el pulso de los ciudadanos, que se lo hemos preguntado y lo estamos viendo aquí en las encuestas que ha preparado el Instituto Insobel para 8 Televisión. A Sebastián Castro, el director técnico del Instituto Insobel, le vamos a pedir que nos explique la siguiente gráfica, donde empezamos ya a analizar aspecto a aspecto que ha mejorado y que ha empeorado en el puerto de Santa María de la gestión municipal. Sebastián. Sí, en las dos siguientes preguntas se hace una pequeña balanza de aspectos que considera que han mejorado en estos últimos años en su municipio y aspectos que han empeorado. En primer lugar, en los aspectos positivos, hay dos que sobresalen por encima de todo. Uno, obviamente, estamos hablando del puerto de Santa María, entonces es el turismo, el que para los ciudadanos ha mejorado sustancialmente en su municipio. Y otro que sobresale por encima de los demás es el mantenimiento de zonas verdes. Destaca, como hemos comentado siempre en otros barómetros, un 38% que considera que no ha mejorado nada, y ese 38% básicamente haga lo que haga en positivo el alcalde o el equipo de gobierno, no lo va a valorar. Es la crítica dura que se concentra en ese 38,5% que dice que nada ha mejorado en el puerto de Santa María en los últimos 2 años. Sí dice un 25%, un cuarto de los encuestados, que lo que ha mejorado más en los últimos 2 años es el turismo. Es importante la coletilla de los 2 últimos años, porque es cierto que el puerto de Santa María hace 10-15 años vivía una época absolutamente dorada en cuanto al turismo, ha pegado un bajón muy importante y ahora parece, según esto, que se está recuperando. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo estimáis? Efectivamente, ahí hay un factor esencial para el futuro de la ciudad. El turismo es una de las patas económicas del puerto, que había caído, efectivamente, que había sido asumida, recordamos, por el propio alcalde directamente, la labor de la promoción turística, y cuyo resultado se está viendo de manera clara en este trabajo, aunque hay truco. Por lo que nos cuentan, no sé si el alcalde efectivamente está muy pendiente de esa labor, pero no desarrolla la gestión directa a él, sino gente de su entorno de confianza. Me refiero al señor Castillo en concreto. Pero en cualquier caso él está encima de esa labor. A mí me llama mucho la atención la mejora en la zona verde, porque francamente yo creo que ese es uno de los pecados del puerto. El puerto necesita agua en el centro, y en la ciudad necesita agua, necesita fuente, una ciudad turística en verano, y necesita zonas verdes. No entiendo, me choca el dato de la zona verde. El turismo es cierto que ha mejorado en estos 2 últimos años. Yo creo que también en el marco de una evolución económica general positiva de la nación, de una cierta recuperación que también ha afectado positivamente a localidades del entorno, y el puerto cuenta con sus atractivos y se están beneficiando de esa recuperación económica general. Se observan, por ejemplo, más grupos en invierno, incluso de pensionistas visitando la ciudad, aunque sigue habiendo una sensación entre la ciudadanía de que se podría ir mejor en el ámbito turístico, de que hay potencial, quizá coordinando determinadas aperturas de instituciones, de fundaciones, de monumentos y elementos patrimoniales, se podría conseguir una mayor repercusión. Y también en cuanto al mantenimiento de zonas verdes, ese 8,6%, es verdad que en los últimos meses se está mejorando en lo que se ha hablado como plan de embellecimiento. Por ejemplo, en la antigua Nacional Cuarta ahora se están colocando elementos florales, también en algunas glorietas. Ahí existe cierta descompensación. Hay algunas que están muy abandonadas y hay otras que en cambio van mejorando. Sí se observa que hay una cierta preocupación por ese dato y por ese aspecto que a mí siempre me ha parecido muy interesante en las ciudades, el del embellecimiento, el de las florecitas, el de tener el paso de peatones pintado en vez de que haya que intuirlo, y que quizás se ha ido dejando pensando en grandes estructuras, en planes generales, en polígonos, pero que es una labor del día a día que tiene que existir. La limpieza dice el 4,3% que se ha mejorado. Ahora recientemente se ha firmado un nuevo convenio. Sigue habiendo muchas críticas en torno a ese aspecto. Yo tuve la oportunidad de moderar un coloquio que organizó Diario de Cádiz con responsables del servicio, y una de las quejas que tenía la gente, los ciudadanos allí asistentes al desayuno, es que dicen que los operarios se entretienen mucho hablando con el móvil. Es decir, no se habla tanto de falta de presupuesto municipal como de la labor del día a día que se desarrolle en esa faceta por parte de algunos ciudadanos que lo critican. Pero es verdad que en el puerto suele haber una concepción general de que la ciudad no está lo limpia que debiera.
y eso sobre todo se nota en algunos puntos más que en otros. Carlos, ¿ha mejorado el turismo en general? Aquí dice la gente que ha mejorado en los 2 últimos años. Es uno de los bastiones del nuevo equipo de gobierno, al parecer. Bueno, el turismo ha mejorado, yo creo que en toda España. También un poco al hilo de la situación de muchos países que antes eran receptores turísticos y que ahora están en una situación muy difícil y bueno, Egipto, eso Turquía, indirectamente ha beneficiado, o directamente ha repercutido en el puerto. El turismo efectivamente es un sector muy importante para la economía portuense. Ahora el puerto no es una ciudad que tenga demasiados hoteles, no tiene los hoteles que debería de tener, y hay ciertos desarrollos para planeamientos urbanísticos para desarrollar esos hoteles, como puede ser bueno, el Club Mediterráneo o incluso el de Fuente Bermeja, que son hoteles que son prometedores en caso de que se desarrollen pronto. La limpieza, pues aquí hay algo que es fundamental, que es que por muchos recursos que se destinen a limpieza, recientemente se han presentado las máquinas nuevas de limpieza urbana, pero por muchos recursos que se destinen, aquí la participación y la colaboración del ciudadano es fundamental, porque no puede estar detrás de cada ciudadano, no puede haber una persona para recoger el papel que tira o para limpiar los excrementos de los perros, que dan una imagen bastante tercermundista de una ciudad, y llevamos así ya 40 años con ese problema también. La concienciación es fundamental ahí. Y vamos a pasar a la cara B, que es en qué ha empeorado con más rapidez. Vamos a hacer el análisis con un poco de más rapidez. ¿En qué ha empeorado el puerto los 2 últimos años? Básicamente, cuando se pregunta a los encuestados en qué ha empeorado el municipio, siempre decimos que el empleo es la coletilla que primero se refugia el encuestado. En este sentido, el 20% considera que es el empleo, si bien es cierto que tenemos que compararlo con otros municipios, cuando realmente, y con esto no quiero decir que el empleo no sea un problema en el municipio o que se perciba así por 2 de cada 10 encuestados, pero sí es verdad que cuando en otros municipios el empleo es peor, o está en peor situación en ese municipio, se alcanza el 40% en estos datos. Entonces nos vamos a otros porcentajes y vemos cómo es en el otros, donde se centra, básicamente se ha comentado aquí, el estado del centro, las obras, que las obras es curioso que se perciben siempre, cuando hay obras se percibe con negatividad, y son obras para mejorar, pero es verdad que en cualquier encuesta que se haga hay una obra, es incómodo. Es incómodo. Y en el 11% se considera que ha empeorado el estado de las calles y las aceras. Nos pido brevedad en los análisis, un poco más de síntesis para ir avanzando. El empleo, que ahí entraba lo que decía Francisco San Román, que el empleo no es una competencia directa, evidentemente, del Ayuntamiento del Puerto, pero sí cree la ciudadanía que hay más dificultad para encontrar trabajo en el puerto. 2 ideas. Primero, a propósito de eso que comentas, y lo señalaba antes, lo quiero dejar claro, quiero dejar el mensaje claro. A mí me da la impresión de que ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno Central han apoyado suficientemente al puerto en los últimos años. No han invertido en el puerto en los últimos años. El hecho de que la Junta esté desarrollando ahora el centro de salud o la estación marítima, que se había anunciado para hace 2 veranos, me parece muy poca inversión, muy poco esfuerzo para una ciudad como el Puerto de Santa María por parte de las 2 administraciones. Seguramente la culpa en el caso de la Junta la tenga el propio PSOE del Puerto de Santa María, que en los últimos años, no me refiero a esta etapa última, sino las 2 décadas anteriores, había sido un verso suelto, ¿no? Dentro del Partido Socialista no había tenido buenas relaciones o buen feeling con Sevilla y seguramente el resultado de todo esto es lo que estamos viendo, pero yo creo que la Junta de Andalucía tiene que apoyar mucho más, tiene que invertir mucho más en el Puerto de Santa María, igual que el Gobierno, que tampoco lo hizo de la etapa anterior, de las 2 etapas anteriores del Partido Popular. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto a las obras, hombre, sí es que hay cosas que son verdaderamente llamativas. Un pecado grave es la situación de mantenimiento del acceso de la ciudad a través de Renfe, que es una explanada y parece un desierto, y otra,
Otro pecado es el acceso por la terminal marítima, que estamos en una situación, entramos directamente al centro del puerto. Ahora se ha comenzado una obra de mejora, por cierto, pero en fin, se da una imagen muy mala de la ciudad. Esas son obras. Yo creo que el problema no es tanto el desarrollo de las obras, sino las obras que no se han desarrollado, las obras que están pendientes y que no hemos sabido o no hemos sido capaces de desarrollar. Las puertas de entrada de la ciudad. Sí, yo coincido que hay otras ciudades que han conseguido más apoyo de la Junta de Andalucía o del Gobierno Central. Ha habido pocas escuelas taller, pocas inversiones especialmente significativas en el puerto de Santa María. Si, por ejemplo, se comparara con lo que ha costado el segundo puente a Cádiz, que fue un triunfo personal de Teófila Martínez, pues con ese dinero se podrían hacer inversiones tremendamente significativas en localidades del entorno. Y eso nunca ha llegado al puerto en estos últimos años, ni mínimamente cerca. 19% que considera que el puerto ha empeorado en los 2 últimos años en empleo. Los datos dicen que por primera vez, creo que salía esta misma semana, se ha bajado de 10.000 parados desde que empezó la crisis allá por 2007. Se ha llegado a estar hasta en 12.000. En los tiempos buenos, antes de la crisis, cuando todos éramos un poco más esperanzados, había en torno a 5.000 parados y se llegaba a 6.000. Se decía como noticia, se destacaba como estamos en 6.000, hemos vuelto a bajar de 6.000. Ahora estamos en torno a 10.000, pero probablemente este dato del 19% también surja de que si le preguntas a alguien que está parado, pues te dirá que el paro es un problema por mucho que haya descendido los demás. Pero claro, a cada uno le duele lo suyo. Sí, pero numéricamente está por encima Chiclana, Cádiz, por supuesto, que tiene una población muy superior, San Fernando. Es decir, que estando mal, yo creo que la situación es mala en todas partes, no solamente... Y luego en impuestos no se queja mucho la gente. Para tener, por ejemplo, el puerto, el IBI más caro de la provincia, según dice cada año el estudio de la Confederación de Empresarios, 2,8%. En limpieza se siguen quejando, 9,4%. Hablaba antes Carlos de la necesaria colaboración ciudadana. Algo se va avanzando. Yo noto últimamente menos defecaciones caninas y dando por hecho que los perros deben seguir con un ritmo esfintérico homogéneo a años anteriores, hay que suponer que los ciudadanos son cada vez más cuidadosos en ese aspecto. Y luego el centro, las obras. Bueno, un último apunte para dejar paso a Carlos. Los comercios que están sobrellevando las obras del parking subterráneo de Pozos Dulces merecen un monumento a la paciencia que no alcanzaría ni Confucio. Carlos, ¿te parece que el empleo es uno de los principales problemas del puerto, como aparece aquí? Sí, indudablemente, como ha apuntado Paco, se ha bajado de la cifra de los 10.000 parados, bueno, que es un dato muy positivo. Desde 2008 no se había conseguido el bajar de los 10.000 parados. El puerto tiene en cuanto a... tiene una particularidad que, respecto a lo que apuntaba antes Francisco José, que no tiene definida una entrada. Yo creo que ahora mismo no tiene definida una entrada como puedan tener definidas otras ciudades. Quizás cuando se termine el parking de Pozos Dulces tenga mayor definición esa entrada, o bien el puente que se iba a construir y que no se llegó a construir, que le hubiera dado una entrada vistosa por encima del río. En cuanto a qué ha empeorado, yo veo un gran problema, que es el centro, el comercio en el centro, que han cerrado muchísimos negocios y es muy difícil mantener un negocio en el centro. De hecho, ha surgido una organización ciudadana de forma espontánea que ha constituido una plataforma y la gente está preocupada con el asunto del comercio y que está sufriendo las consecuencias de la crisis. Se nota también el... No despega, no despega. Y el centro es el gran caballo de batalla, el centro urbano. Tanto la repoblación como la reconstrucción, la rehabilitación y sobre todo dotarlo de vida y dotarlo de gente. No es fácil la empresa que tiene por delante. Vamos a ver, ya entramos en terreno político, en terreno más pantanoso, vamos al personalismo, al conocimiento que hay sobre los políticos locales. Se pregunta a los encuestados si el grado de conocimiento sobre los políticos locales.
El diálogo de conocimiento no es si lo conoce de darle la mano, saludarlo y demás, sino si le suena el nombre o algo similar. Bien es cierto que actualmente en el puerto ahora mismo solamente hay un político que tiene un conocimiento extenso en el municipio. Se puede decir que capitaliza el espectro político o del político local. En este caso, como no podría ser otro, es el alcalde del municipio. David de la Encina tiene un conocimiento de un 92%. Silvia Gómez, que es el otro político que le sigue, tiene un conocimiento de un 55%, porque Silvia Gómez, recordamos, que tiene también una trayectoria política en el municipio bastante extensa en el tiempo. Y ya los demás están por debajo del 40% o rozando el 40% de conocimiento. Nos quedamos con esta gráfica y vamos a la siguiente también. Vamos a pasar también a la siguiente, en el que se valoran estos mismos candidatos por los que se ha preguntado. Hay que recordar siempre que la valoración la estiman solamente aquellas personas que conocen al candidato. Entonces, David de la Encina, con un conocimiento de un 92%, tiene una valoración de un 4,58. En este caso es el político más valorado en el municipio. Le sigue Germán Beardo, que si bien es cierto que solamente lo conocen un 30%, aquellos que lo conocen lo valoran con un 4,47. Y así vamos bajando hasta alcanzar a Antonio Jesús Ruiz, que tiene un 3 de valoración, y Silvia Gómez, que no alcanza el 3. No alcanza siquiera el 3. Os pido mucha brevedad en los análisis. Cruzando las dos gráficas me sorprende dos datos sobre todo. Por un lado, el bajo grado de conocimiento de Germán Beardo. Creo que es un político que ha estado en la política local durante unos cuantos años y tiene un grado de conocimiento muy bajo. Y después, el grado de conocimiento tan alto que tiene Silvia Gómez, que casa a su vez con el bajo índice de valoración que tiene cuando se le preguntan a los encuestados. Por lo demás, todos los candidatos bajan del 5. Esto no había ocurrido aquí en ningún barómetro. Siempre había alguno que escapaba algo mejor. Aquí ni el alcalde supera el 5. Y os pregunto muy brevemente, ¿qué os parece? El dato de Silvia Gómez a mí no me llama la atención, porque Silvia lleva más de 20 años en la actividad política, procede de IP, con lo que es una persona muy conocida en la ciudad. La cuestión diferente es que vaya a ser o no la cabecera de lista, que parece, según dice ella, que no va a serlo o no quiere serlo, con lo que respecto a Ciudadanos tenemos todavía la incógnita de... sí hay una circunstancia que me llama la atención. En el cuadro primero veíamos que la gestión, por ir rápido, la gestión en verde, es decir, la valoración en positivo del equipo de gobierno estaba en torno al 60%, sumando muy buena y regular. Es decir, la valoración del trabajo de PSOE Izquierda Unida, que es el actual equipo de gobierno, es buena. Sin embargo, a Antonio Fernández, que es el portavoz de Izquierda Unida, se le conoce relativamente poco. Eso quiere decir que, en mi opinión, la maquinaria interna de los dos partidos, la maquinaria que engrasa la relación del equipo de gobierno, José Manuel Vela por parte de Izquierda Unida y Paco Lara fundamentalmente por parte del Partido Socialista, está funcionando bien, pero sin embargo luego en la calle no se visualiza a la labor de Izquierda Unida, la está rentabilizando más el Partido Socialista. Y luego, respecto a lo de Beardo, efectivamente es un hombre que procede de las filas internas del partido, quiero decir que ha salido poco todavía a la calle, procede de la juventud desde el Partido Popular, es muy conocido dentro del Partido Popular, pero no lo conoce nadie fuera del Partido Popular. Los que lo conocen lo valoran, pero el conocimiento efectivamente todavía es corto. Llama la atención el alto nivel de conocimiento del alcalde, 92%, muy por encima de los demás, y a mí también me ha llamado la atención el bajo nivel de conocimiento del candidato a la alcaldía del PP, porque ya está designado Germán Beardo con un 34,6%. En su favor consta el nivel de valoración, un 4,47, que es cercano al del alcalde, que es el segundo, con lo cual puede animarse en ese sentido en cuanto a que le queda un trabajo importante para darse a conocer, aunque es verdad que ha empezado ya hace algunos meses con una actividad intensa, pero siempre fue Alfonso Candón antes y Damián Bornes era la mano derecha. Él, al haber asumido ahora el liderazgo del PP local, tiene sin duda, según los datos que aquí se reflejan, un amplio trabajo por delante para darse a conocer, y al mismo tiempo ese aspecto positivo de que quienes le conocen le valoran bien dentro de lo que es la tónica general del puerto, en donde ninguno llega a aprobar. Y ustedes señaláis que tenéis más experiencia en otros barómetros, sí, que hay ciudades en las que sí hay candidatos que
que aprueban. Aquí no llega a aprobar ninguno. Un apunte sobre Ciudadanos. Efectivamente, siempre se ha hablado de que será otra persona que no sea Silvia el candidato. Yo no sé cuántos ciudadanos lo nombrará, pero creo que esa falta de designación está perjudicando claramente a este partido. Luego también llama mucho la atención, un último apunte, que Raúl Capdevila sale muy conocido, con un 40%, aunque carece ahora de formación y está pergeñando una. Sale bastante bien parado. Vamos a la siguiente encuesta, si te parece. Vamos a pasar a la de si mañana se celebraran elecciones municipales en el puerto, para ver un poco la corriente que hay y rápidamente repasamos los resultados de 2015. En esta pregunta se pregunta sobre la percepción que tiene el ciudadano de quién va a ser la lista más votada en su municipio. Pues bien, 4 de cada 10 encuestados consideran que la lista más votada va a ser el PSOE, el 27% considera que la lista más votada va a ser el Partido Popular. Bien, es cierto que el partido político que lidera la actual gestión del ayuntamiento siempre parte con ventaja, porque ya se le presupone que está en la mente del ciudadano. Y vamos a pasar al recuerdo de voto de 2015 para hacer la proyección de voto si se celebraran elecciones hoy mismo en el puerto de Santa María. Esos fueron los resultados de 2015. 9 concejales el Partido Popular, que no le valieron para tener la alcaldía, que la tuvo el PSOE, con 6 concejales, más los 4 de Levantemos, 3 de Izquierda Unida, Levantemos después se desgajó, 2 de Ciudadanos y 1 el Partido Andalucista, con una oposición bastante residual para lo que había tenido en el puerto de Santa María. Y la proyección de votos, si se celebraran hoy elecciones municipales en el puerto de Santa María, es esta, Sebastián. Sí, hemos partido con los partidos políticos que actualmente tienen constancia de que se van a presentar en el puerto de Santa María, que básicamente sale, como bien refleja la gráfica, una gran dispersión en el voto. Si bien es cierto que el Partido Socialista en estos momentos, en el momento de realización de la encuesta, saldría como el partido ganador, ya que obtendría 7 concejales, uno más que los que tiene actualmente. El Partido Popular bajaría a 6 concejales. El tercer partido político sería Ciudadanos, que estaría en una horquilla de 4 o 5. Podemos entraría a la corporación, ya que se desliga de Levantemos, entraría con 3 concejales. Izquierda Unida estaría en una horquilla de 2-3, y Levantemos, por la salida de Podemos de su grupo, mantendría solamente un concejal. Básicamente, PP, Levantemos y Andalucía por sí serían los principales perjudicados. El PP llegaría a perder 3 concejales, 3 también Levantemos el puerto, que los ganaría Podemos, y el que tiene Andalucía por sí, el Partido Andalucista, lo perdería. Ganaría el Partido Socialista 1 y ganaría Ciudadanos, que serían los principales beneficiados. Un apunte muy rápido por cada uno de vosotros sobre este panorama que se dibuja. Partido Popular y Partido Socialista. El Partido Popular está sufriendo el desconocimiento del candidato, la fragmentación del voto de centro-derecha en la ciudad y el clima de fatiga del PP que sufre en este momento, y el Partido Socialista tiene la oportunidad de ganar las elecciones en el puerto si el nuevo gobierno de Madrid y si la Junta de Andalucía dan aire a su gestión. Aquí hay un dato que, si se confirma este sondeo, sería casi histórico, porque el PSOE no es la lista más votada en el puerto desde el año 87. Fueron las últimas municipales que ganaron, luego vinieron los gobiernos de IP y luego la lista más votada ha sido siempre la del PP. Sería un triunfo de la izquierda mantener estos datos que refleja este sondeo. Demostraría que están sabiendo sacar provecho de su acción de gobierno, y por parte del Partido Popular requieren, como dice Paco, un mayor conocimiento del candidato y también ver qué es lo que sucede en el panorama nacional, que eso va a marcar mucho. Ha habido ahora una moción de censura un tanto peculiar, en mi opinión, porque no ha sido una moción en la que se haya establecido un programa de gobierno común, sino solamente formulada para desalojar al Partido Popular. Habrá que ver cómo la ciudadanía visualiza el gobierno de Pedro Sánchez, lo que pueda llegar o no a hacer, la movilización que se pueda producir en el voto de centro-derecha como consecuencia de esta moción de censura. Yo creo que el panorama nacional ha cambiado de una forma clara con esta moción de censura y puede influir de alguna manera en estos datos. Pero tal y como está el sondeo a día de hoy, pues sería un claro triunfo de la izquierda,
que mantendría el gobierno con un tripartito o con un cuatripartito incluso. Muy brevemente, Carlos, que nos tenemos que ir. Bueno, yo creo que los resultados reflejan que el PP le pasa factura a la doble crisis que ha tenido o que está teniendo, sobre todo la que tiene a nivel nacional y la que ha tenido recientemente a nivel local, aunque quizás sea menos conocida pero bueno, a nivel del puerto sí es conocida. El PSOE sube un concejal porque, bueno, tiene el poder y, vamos, está haciendo la gestión de gobierno y se refleja que no lo está haciendo mal. Hay un detalle importante que es el tema de las confluencias. El ir por separado, Levantemos, Izquierda Unida y Podemos, yo creo que no les beneficiaría tanto como ir en confluencia todas estas formaciones de izquierda. Podemos irrumpe como nueva fuerza política porque todavía no se ha presentado unas elecciones locales en el puerto. Y Levantemos bajar de 4 a un concejal en caso de que se presentara solo, quizás sería una bajada muy grande. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar con este somero análisis de la proyección de votos si hoy se celebraran elecciones en el puerto de Santa María. Hasta aquí fue todo el barómetro del puerto de Santa María. Sebastián Castro, director técnico del Instituto Insobel, muchas gracias. Gracias a vosotros por la confianza. Francisco José Roma, compañero de la cadena SER, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Yo te propongo un especial IU Podemos del puerto de Santa María que tiene debate. Especial confluencia, lo tendremos aquí. Paco Lambea, de 8 Televisión en el puerto, muchísimas gracias. Y Carlos Humeda, del Diario de Cádiz, muchísimas gracias. Gracias Por estar aquí esta noche. Hasta aquí el barómetro del puerto de Santa María. Muchas gracias por elegirnos, como siempre, en 8 Televisión. Buenas noches.